voy saludando así deprisa y corriendo, que tengo un invitado al teléfono, José María Brunet. Hola, ¿qué tal, Brunet? Buenos días. Hola. Hola, Esther Esteban en Toledo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Arsenio Escolar, hola Arsenio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Graciano Palomo, ¿qué tal, Graciano? Buenos días. Buenos días. Que tengo esperando al teléfono Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Señor Feijóo, Alberto, buenos días. ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Y con quién va? ¿Perdón? ¿Que con quién va? Eso se llama una entrevista rápida y eficiente. Va, si me da ahora el titular y dice, pues con Cospedal, pues ya está, pues ya no hay más preguntas. Vamos a votar, ¿no? Sí. Primero, vamos Sí. a votar en toda España, todos aquellos que decidan opinar y decidir sobre el futuro del partido, pues vamos a votar Sí. a primera semana de julio, 4 o 5 de julio, creo recordar, y a partir de ahí empieza una segunda vuelta. Y a partir de ahí, si usted me lo quiere preguntar, yo intentaré contestarle, pero primero vamos a votar y después de conocer cuál es el termómetro del partido y la mayoría de la gente del partido que opina, pues habrá algunos dirigentes que podamos opinar y ese es el momento para hacerlo. En este momento las urnas están abiertas y la gente ha de votar. Tampoco vamos a hacer tortura telefónica, pero a lo mejor yendo por otro lado, ¿alguien le ha pedido el voto? De los 7 precandidatos, que son 7 al final, mañana serán ya oficiales los que hayan reunido todos los avales, ¿le ha pedido el voto ya a alguien? ¿Le han llamado? Pues mire, conozco, yo creo que a todos los candidatos, quizás a la persona que se presenta de la provincia de Valencia, pues, A un concejal de un ayuntamiento de Valencia, sí. no le conozco, pero conozco al exministro Margallo. Tengo buen concepto del exministro, y después conozco también al portavoz de Exteriores en el Congreso y he hablado, me han pedido, en fin, me han sugerido pues las dos candidatas y también Pablo Casado, ¿no? Que nos conocemos. También le conozco. Y hemos hablado por teléfono, efectivamente. ¿Y le han pedido el voto directamente? Cospedal, por ejemplo, ¿le ha pedido el voto? ¿El apoyo? Yo le agradezco El apoyo. mucho a la secretaria general del partido, pues, en fin, que durante el tiempo que estuve valorando la posibilidad de dar el paso, pues que me hubiese llamado y que me hubiese dicho que si lo daba, pues que ella me apoyaría de una forma clara y rotunda, ¿no? Yo eso no lo puedo olvidar, obviamente, ¿no? Pero reitero, en este momento están las urnas abiertas y cuando las urnas están abiertas y este partido es un partido, ya verá usted, fíjese las cosas que se dicen, no, que en el PP funciona el dedazo, no, que en el PP no hay democracia interna, y ahora lo que se dice es que, bueno, que se ha resquebrajado el centro derecha en España y que hay una enorme inestabilidad. En fin, la verdad es que en nuestro partido te critican por una cosa y por su contraria. En este momento, insisto, hay unas urnas abiertas y vamos a votar y posteriormente vamos a seguir dialogando. Que Pablo Casado haya sido el que haya ganado la batalla de los avales, por definirlo así, ¿significa algo o no? No es determinante. Significa que, bueno, que hay gente que le apoya y que hay gente que valora su candidatura y que le animó a presentarse, pero no, en mi opinión, el número de avales no es determinante porque 5.000 avales, 4.000 avales, 3.000 avales en el conjunto de personas que tienen derecho a voto, pues no es un porcentaje importante, pero sin duda lo que significa es que hay 5.000 compañeros que han avalado a Pablo para poder presentarse, ¿no? Pero lo importante, en mi opinión, en este momento, es que vamos a elegir algo que tiene una vocación de permanencia. Vamos a elegir dos cosas: al presidente de nuestro partido, a la presidenta de nuestro partido, al presidente del partido y al candidato a la presidencia del gobierno. Por tanto, tenemos que valorar esa doble posibilidad. Y en segundo lugar, en este momento, el Partido Popular tiene una serie de comunidades autónomas, lamentablemente pocas, y la clave es, por lo tanto, bueno, reforzar el partido, porque es lo que tenemos, ¿no? En este momento lo que tenemos es el partido. Tenemos que hacer un partido fuerte y un partido que vuelva a conectar con los millones de votos que tuvimos, por ejemplo, en el año 2011, y yo creo que eso es difícil, pero es factible. Y ahora ya con algún día más de reflexión, ¿por qué no se presentó, señor Núñez Feijóo? ¿Por qué no dio el paso? Que nos tuvo a todos en vilo hasta última hora en ese discurso, que parecía que no llegaba nunca el anuncio. Ya, pues lo siento haber dado esa sensación, pero bueno, la gente con la que hablé con muchos, pues les trasladé que yo no podía romper mi palabra y he conseguido la tercera mayoría absoluta en el año 2016, ya no había ninguna, los gallegos estábamos convocados a las urnas, igual que los vascos en septiembre del 2016, y les
me comprometí con los gallegos que si nos daban esa mayoría para evitar un gobierno de nacionalistas y Podemos y socialistas, si me daban esa mayoría, cualquier canto de sirena que pudiera haber tenido, cualquier comentario, cualquier ofrecimiento que pudiera haber tenido, no iba a ser en ningún caso a costa de la presidencia de la comunidad autónoma. Hay gente que cree que se puede ser presidente de la Galicia y presidente del Partido Popular en España. Pues eso es desconocer la realidad política gallega. Es probable que en otras zonas de España esto sea factible y además que se valore electoralmente. Se puede valorar pues un andaluz o un castellano, pues oiga, pues tener un presidente de la comunidad y además que sea el presidente nacional del partido y que esté un par de días en Madrid a la semana y otros se los dedica a la comunidad autónoma. Esto es incompatible en Galicia, se lo aseguro, de la misma forma que es incompatible en el País Vasco o es incompatible en Cataluña. Esto no es posible. Por lo tanto, no había esa doble posibilidad, no se podía cohabitar en los dos cargos. Suponía en consecuencia que tenía que irme del gobierno y que teníamos que iniciar una apertura de posibles candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma y sobre todo significaba una cosa, que es que la gente no me volvía a creer y no creo que le hiciese un favor a mis compañeros en España cuando la primera cosa que haría en su caso, el presidente del partido, era incumplir la palabra con los electores y con los votantes que le conocen más, que son los gallegos, ¿no? Bueno, ese conjunto de cuestiones, pues, conllevaron a que no pudiese cambiar de opinión y que me quede en Galicia. ¿Para qué? Primero, para cumplir la palabra dada. Segundo, para mantener la coherencia. Tercero, para poner en valor esos principios que, en mi opinión, son principios claves y deberían de serlo hoy y mañana en la política. Y por último, por supuesto, oiga, yo no me he ido de la política, yo no he renunciado a seguir defendiendo a mi partido le he servido con lealtad. ¿Cómo? Primero, ganando las elecciones y segundo, siendo leal con el presidente del partido. Siempre he sido leal con el presidente Rajoy y seré leal con el presidente o la presidenta que tengamos a partir de julio. Una cosa más, señor Núñez Feijóo, que sé que tiene la agenda apretada. ¿Tiene ya fecha para ir a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez? Pues hemos cruzado una serie de fechas con la ministra de Administración Territorial y por orden de aprobación de estatuto, Euskadi, Cataluña, Galicia. Yo creo que ya han encajado los dos primeros y supongo que... Después del 9 de julio le toca, porque el 9 de julio va a Quintorra, así que... Probablemente la primera quincena, ¿no? Desconozco la agenda del presidente, lógicamente, pero o en la segunda o en la tercera semana de julio, pues tendré esa ocasión. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo. Un saludo. A punto de llegar a las 9:15, 8:15 en Canarias. Arsenio, situación interna del Partido Popular. Ya pues mira, es curioso, ¿no? Porque que quería... ha dicho mucho en lo que no ha dicho. No quiere apoyar a nadie. O por lo menos no quiere que públicamente alguno de los candidatos utilice su nombre o su apoyo. ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que quiere decir que ni siquiera ellos, los que conocen bien el partido, saben que dos van a pasar el corte. Y eso querría decir, en mi opinión, que hay tres con posibilidades claras de pasar el corte y que, claro, el que se signifique ahora con el que sea el tercero y quede fuera de la carrera el día 5 de julio es el perdedor. Los tres que tenemos todos. Sí, los tres que tenemos todos en la cabeza, sí. María Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado, previsiblemente. Sí. Pero es verdad también que cuando se les da voz a las bases, a los militantes, a los afiliados, las cosas generalmente no salen como se preveía. Pasó en el PSOE, no solo ahora, el año pasado, cuando la elección de Sánchez, Pedro Sánchez, 10 puntos por encima de la favorita, que era Susana Díaz, ¿no? Y pasó en el PSOE. Tú, Alfredo, que eres más joven, no te acuerdas, pero yo recuerdo la votación Almunia-Borrell, que se fue Brunet y Graciano hace muchísimos años. También por sorpresa ganó. Los pronósticos decían que iba a ganar Almunia y ganó Borrell. Bueno, al final ganó Almunia. No, pero la votación la ganó Borrell. Sí. Hombre, yo descartaría que alguno de los otros cuatro tuviera posibilidades de pasar ese corte.
pero claro, también es un pequeño brindis al sol y desdecirme a mí mismo de lo que acabo de decir. Cuando das la voz a los militantes, cada uno hace su cadaunada, en el buen sentido, decide consigo mismo a quién va a apoyar y a quién no. Gracias, ¿no? Pues yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Es decir, de los tres grandes capítulos, asignaturas pendientes que tenía el centro derecha político en España, el partido con más, según dicen, más afiliados, cercano a los 750.000, otra cosa es los que pagan, que esa es otra en las elecciones. Solo se pueden pagar los que están al corriente, solo se pueden votar los que están al corriente de pago. Y se inscriban. Yo creo que el uno era la democracia interna. Eso se acabó la broma esa de que todo lo decide una persona. Por eso creo que es más interesante, además del liderazgo que lo plasme, otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con ad hominem. Es decir, por ejemplo, el acomodo, la segunda refundación del Partido Popular después del 1 de octubre del 90 en Sevilla, de acomodar su ideología, sus estrategias al siglo XXI, incorporar los valores propios de lo que es el centro derecha en el mundo libre, entre otros la cultura del mérito, y se empieza a aplicar en su propio partido, que lidere quien más méritos tiene a juicio de la militancia, y otro tipo de más, como la ecología, el tema social, que no es patrimonio de nadie, ni el progresismo. El progresismo viene de progreso, no de retroceso, y algunos polvos del muro de Berlín darían que es más bien regreso. Resumiendo, yo ese éxtasis progubernamental que se puede describir urbi et orbi, tiene una cierta lógica también, siempre señalaban como uno de los déficits del Partido Popular su ausencia de democracia. Pues muy bien, ¿no quieres caldo? Toma 7 tazas. Entonces, parece obvio que el señor que creía que Rajoy debería hacerse el harakiri, pues tampoco tenga demasiado, pero es verdad que hay una especie de rumbo a lo desconocido dentro de lo que ha sido un partido donde las filas han estado excesivamente prietas, y como me estás diciendo que acabe, aquí me quedo. Claro, qué disciplinado es Palomo. Dime, Brunet, y luego Esteban. Bueno, realmente sí que es muy interesante, ¿no? El proceso que se ha puesto en marcha. Yo que he visto congresos del PP desde, en fin, la época de Fraga, ¿no? Recuerdo que congresos en el Palacio de Congresos, donde había esos puestecitos, se vendían mecheros con la banderita de España. Pero era chapas. Era AP, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, sí, pero en todo caso. Qué tiempo, digamos, de las que chapas, era la misma... Eran pines. Era la misma formación, que luego se centró, ¿no? Con Aznar. Yo creo que ese fue el gran cambio. Pero también recuerdo, claro, a Fraga diciendo aquello de ni tutelas ni tu tía. Sevilla, 1 de abril del 90. Sí, efectivamente. ¿Hace cuánto? Parece una canción de los celtas cortos, si no fuera porque era 20 de abril del 90. 28 años, ¿no? Bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no? El país, desde luego, y en fin, al PP pues tenía que ponerse a tono, por así decir, ¿no? También con los procedimientos internos de elección del nuevo liderazgo. Hombre, a mí estos días me hace gracia un poco ver quién está con quién, porque lo que constatamos no es tanto apuestas de futuro cuanto confirmación de los equipos que ya existían. Es decir, lo que... No en todos los casos, ¿eh? Bueno, habrá excepciones. A mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido mucho. Sí. Perdón. Pero en general, digamos que lo que estamos viendo es que con Soraya están pues los partidarios de Soraya, que ya lo eran, ¿no? Y en fin, con Cospedal lo mismo, y quizá la sorpresa puede venir más de los nuevos candidatos, ¿no? De los apoyos que encuentren. Pero ya digo, lo más importante creo que es el hecho de que la militancia va a hablar, de que va, aunque con este sistema así de dos vueltas, de doble vueltas, claro, que luego... extraña. No, pero bien, también se entiende, ¿no? Que luego se quiera concentrar voto y que el nuevo líder aparezca como realmente con un apoyo más o menos importante, relevante. Y ¿sabéis lo que yo considero que es muy
muy importante, que ahora este proceso de decantamiento de la gente no tenga precio. Es decir, ¿cuál es el temor que pueden tener unos y otros? Lo que estábamos comentando antes. Hombre, es que si ahora me mojo, si doy muy claramente el apoyo y luego pierde el boxeador por el que yo he apostado, pues que quedamos mal todos. Bueno, así es la vida. Ya, pero fíjate, por eso digo... Claro, pero sobre todo si no pasa el corte, porque él ha dicho que se pronuncia después del creo que no debería pagar precio. Es decir, yo prefiero que los líderes del PP, cada uno se decante y sepamos dónde está cada uno, que no jugar a los misterios, ¿no? Precisamente porque el temor a que luego pues voy a quedar tocado. No, decántense ustedes y hablen claro. Yo he ido a saco con Núñez Feijóo, ya desde lo poco que me ha servido. Ahora me dices quién te ha sorprendido, pero déjame escuchar a Esther Esteban primero, con el análisis de la situación interna del Partido Popular. Esther. Bueno, Núñez Feijóo tiene experiencia, porque precisamente en Galicia se hicieron primarias y en otros lugares, en Baleares en su día. Pero es verdad que esto es absolutamente inédito dentro del Partido Popular, unas primarias tan abiertas, que yo creo que por eso nadie se atreve a hacer un pronóstico. Si nos atenemos a lo que ha pasado en otros partidos, en el Partido Socialista, que nos pilla más cerca, o en otros partidos a nivel internacional, la verdad es que sorprende quién sale, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez salió contra el aparato y contra los varones, y ha salido por 2 veces elegido. Por lo tanto, yo de ganadores y perdedores en estos momentos tan distintos de la política me tentaría la ropa. Hay 7 candidatos, unos tienen más posibilidades que otras. Es posible que algunos de ellos, digo solo que es posible, sea un caballo de Troya, es decir, entre en esa lista de candidatura para, llegado el caso, si obtiene algo, su gente, la gente que la ha apoyado, apoye a la persona que tenga que ser. Y bueno, la prudencia de Feijóo es normal. Hombre, me ha gustado ver a Feijóo recompuesto, porque yo que le conozco mucho, porque le he entrevistado muchas veces, verle el otro día con esa emoción contenida me sorprendió, porque es un hombre con mucha experiencia política, muy ducho, que ahora no quiere, pero ha querido ser presidente del gobierno y líder de su partido. Ha querido, a mí me consta, y ha podido serlo, pero en un momento dado Mariano Rajoy hizo de tapón, dijo que él seguía y no le permitió a él entrar en las últimas elecciones, no en las anteriores. Por lo tanto, claro que no, le has entrado a saco, sí, Alfredo, por ver si le pillaba ahí en Orsay. Pero vamos, se abre un panorama interesante, muy interesante. Lo que menos me gusta de este panorama, sí, lo digo en todos sitios, por mi condición de mujer, ¿no?, es ver a 2 mujeres peleándose con una adversidad personal y política fuera de tono, y yo creo que en ese sentido están tomando nota las dos. Bueno, yo creo que tanto Soraya Sáez de Santa María como María Dolores de Cospedal son plenamente conscientes que esa imagen de enfrentamiento, de pelea personal y política, porque lo personal también influye, les está desgastando a las dos. Y creo, no han hablado todavía, si se han llamado, no, una no ha respondido a la otra, no sé el orden, porque cada uno me dice una cosa, no sé quién llamó a quién y quién no cogió el teléfono, pero se ha producido la llamada. Pero creo que van a hablar, y claro que tienen que hablar de unidad y de integración, si una de las dos finalmente es o Casado. Los avales no tienen para mí nada más que el morbo periodístico. La foto, ¿no? No, el morbo periodístico, sí. O sea, claro que nosotros tenemos que tener un referente, y claro, quien tenga más avales, oye, José Ramón García, que es otro de los aspirantes que no consiguió, que fue el primero que salió, y es una persona menos conocida, pero con un currículum joven, muy brillante, y pues consiguió 500 avales en horas. Por lo tanto, si esa es la medida, un señor menos conocido, menos mediático, en fin, que sabemos quién es, porque los periodistas le conocemos mucho, pues nos da la medida. Por lo tanto, yo creo que se abre un periodo interesantísimo. El PP se tiene que renovar, hacer una regeneración democrática y una regeneración generacional. Y creo que es esta la ocasión, es un gran partido, y desde luego, alguno me decía, o esto lo hacemos bien, o el PP se acaba. Y eso lo tienen que tener en cuenta. A ver, apuntes, que tengo más temas, pero Graciano me quería decir algo de quién le haya sorprendido. Ha habido algunas sorpresas, va a haber más, pero bueno, sin duda en este fervorín democrático interno, que en este tipo de cosas. ¿Pero quién te ha sorprendido? Ahora voy. Vale. Es como cuando entras lo importante no es cómo entras en el casino, es cómo sales. Eso es lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, me ha sorprendido, bueno, la primera sorpresa, sin duda,
es el pulular de García Margallo. O sea, alguien le tendrá que decir: oiga, usted sabe la imagen que tiene entre sus propios compañeros, pero si se ha dedicado usted toda su vida a mover los braserillos en plan, como le denominan en la jerga interna, termita democristiana. Esa es la primera sorpresa. Pero luego, en cuanto a los apoyos, me ha sorprendido Tejerina, por ejemplo, que es una de las mujeres más respetadas dentro del PP, sin gran fuerza mediática, pero con una capacidad técnica extraordinaria. Me ha sorprendido el presidente actual de la Comunidad de Madrid apoyando a Cospedal. Me ha sorprendido que dos personas del aparato, dos vicesecretarios generales, Javier Maroto y Andrea Levy, apoyen a Pablo Casado. Bien, es cierto que hay elementos de compañerismo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, en cuanto a los llamados varones, que hay pocos, porque varón es el que tiene poder institucional, también algún tipo de sorpresas. Yo he intentado saber qué opina mi presidente, que es el de la vieja y extensa Castilla-León, y me ha hecho un gallego. Vale. ¿Algo más, Arsenio? No, una cosa que me ha llamado la atención también en tu entrevista a Núñez Feijóo, que ha dejado caer, lo que estamos eligiendo es el presidente del partido y el candidato en las siguientes elecciones. No es verdad. ¿Por qué dice eso? Hubo mucha especulación ayer en algunos círculos y antes de ayer del PP del por qué no daba el paso Feijóo, y algunos explicaban que no, que él se guardaba para unas posibles, que cuando un partido ya coge la costumbre de consultar las grandes cosas a sus militantes, de preguntarlo todo, sí, a ver si dentro de 2 años son capaces de hacer o no hacer unas primarias solo para elegir al candidato a presidente del gobierno. Por eso me ha llamado la atención que él, lo deja muy claro, además, sin preguntárselo a nadie, diga, no, lo que estamos eligiendo es las dos cosas. Bueno, abro nuevos frentes en la tertulia, si quieres, Brunet, con esa carta que le ha enviado Quim Torra al rey, que la Zarzuela ha rebotado a la Moncloa. El presidente de la Generalitat quería reunirse con él para tener una cita política. El rey, la Zarzuela, le ha recordado el artículo 64.1 de la Constitución, que ni debate ni se negocia con el jefe del Estado, y eso nos abre casi incluso el calendario de reuniones. Ya hay fecha precisamente de Pedro Sánchez con Quim Torra para el 9 de julio. Hay mañana una imagen que no sabemos si se producirá en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde sí que están convocados el rey, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, pero puede que se borre de esa inauguración mañana. Efectivamente, sí. No está claro, ¿no?, si va a ir o no. Yo la iniciativa de la carta, en fin, la entiendo, pero comprendo la respuesta desde Zarzuela. Digo que la entiendo porque desde las instituciones, ya no digo desde los partidos independentistas, se querría avanzar hacia una mayor normalización. Lo que pasa es que yo creo que el terreno ahora no está abonado para una entrevista de este tipo. Es decir, yo creo que el rey, claro que tiene que escuchar a todo el mundo, y tarde o temprano una entrevista con Quim Torra tendrá lugar. Además, no simplemente por un encuentro más o menos así en un rincón, en un acto en el que coincidan, sino que probablemente haya una audiencia en Zarzuela y que puedan hablar, bueno, pues largo y tendido. Yo esa escena la imagino, la creo posible, incluso creo que debería producirse, pues, en fin, cuando esté, como decía antes, el terreno algo más abonado. Que el rey no puede entrar en una negociación política, pues es obvio, ¿no? Es decir, no se trata de convencer al rey de aquello que no se puede convencer al gobierno. Y aparte, pues ya se vio por su discurso del 3 de octubre, y no solo en ese discurso, ¿no? Si ya en el discurso inicial de su proclamación, el rey se declaró siempre como un rey muy sujeto a la Constitución. En aquel discurso es un discurso programático, por así decirlo. Y luego ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, no solo en aquel discurso que en Cataluña sonó duro del 3 de octubre, sino en otras ocasiones en que, en fin, Felipe VI ha acudido a las Cortes Generales y siempre se ha descrito como un rey extraordinariamente respetuoso con las previsiones constitucionales. Lo vimos también entre 2015 y 2016, cuando España pues tuvo un gobierno en funciones durante un periodo de prácticamente de un año, y se pedía al rey que interviniera. Lo recordarán los
los oyentes, ¿no? Mucha gente decía, ¿y por qué el rey no toma aquí un partido más fuerte y prácticamente pues les obliga, ¿no?, a pactar y en definitiva a formar gobierno? Bueno, el rey está en su sitio, por tanto, y entiendo que ahora, en esta situación, se acaba de constituir un gobierno, hay una posibilidad de, en fin, aunque yo creo que muy remota, de hablar en serio de reformas constitucionales. Bueno, esto no lo puede capitanear el rey. Ahora bien, aquello de que arbitra y modera, también hay que tomarlo en serio. De manera que el rey escuche a todo el mundo. Yo creo que sí, que tarde o temprano, y yo querría que fuera temprano, deberá suceder. Ahora, el cauce de negociación, evidentemente, está en el gobierno. Por tanto, la iniciativa que se tomó, yo creo que los mismos que mandaron la carta sabían que muy difícilmente tendría otra respuesta que la que ha tenido. Esther, tenemos casi... Y perdón, déjame añadir un detallito. Perdón, sí. No, es que creo que es muy... Sí, que es muy importante. En ese camino hacia la normalización hay cosas que no deberíamos ver. Por ejemplo, a ver, el rey va a estar en un restaurante para dar un premio dentro de poco tiempo, ¿no? Un restaurante muy buen restaurante. Sí, podemos citarlo, los hermanos, ¿no? Roca. Sí, el Celler de Can Roca. Sí. Bueno, en ese Celler de Can Roca ahora mismo está sujeto a una crítica que no debería producirse. Primero, probablemente no debería producirse que un acto institucional tenga que recurrir a buscar un local privado, ¿no? Pero esto es resultado de que el Ayuntamiento de Girona se ha negado. Bueno, esto es lo que hace complicado el escenario. Este tipo de anécdotas que, claro, que reflejan una situación social a la que hay que poner fin. Te decía, Esther, que hay casi un triángulo, o no lo sé, Sánchez, Torra, jefe del Estado. Bueno, la verdad es que, hombre, el jefe del Estado ha hecho lo que tenía que hacer. Es que el señor Torra no sabe cuáles son las competencias, o no las quiere saber, y es otra provocación. En fin, con el tiempo todo se normalizará, tal vez, no lo sé, es un decir, porque yo no sé qué pretendía el señor Torra con esto, salvo que haya un interés electoral en todo esto. Puigdemont le dijo a Torra que no acudiera al acto en el que van a coincidir. Así de claro le dijo, oye, aquí no vaya nadie, pero hay elecciones municipales y elecciones a la vuelta de la esquina, y han hecho un cálculo electoral que tal vez que el presidente de la Generalitat no vaya a ese acto, a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, pues le quita votos. Por lo tanto, esto esconde una operación distinta. Y claro, la figura del rey es un bocado apetitoso para quien se ha portado con Felipe VI como se ha portado. Yo creo que el monarca, evidentemente, ha estado donde tiene que estar. Faltaría más que ahora se le pidiera que hiciera política. Y cuando hizo lo que hizo, es que el monarca es el garante de que España es una nación también, es el garante, es el jefe del Estado. Por lo tanto, el señor Quintorra ha sido torpe en hacer esto. Es verdad que cuando las cosas, si es que siguen a su cauce, ya veremos cómo va la entrevista con el presidente del gobierno. A mí me dicen que Pedro Sánchez en ese encuentro va a decir dos cosas. En la Constitución hay que cumplirla y la legalidad. Me dicen que va a ir por ahí la cosa, ya lo veremos. Pero de todas formas, creo que el rey, su casa, que es la que decide esto, ha estado pues muy a la altura de las circunstancias. Eso es que quieren que encima el rey pida perdón por defender como jefe del Estado lo que es nuestra nación y nuestro concepto de nación. Por favor, me extraña, fíjese que esa carta la haya firmado también Artur Mas. Me extraña que la haya firmado Puigdemont, que efectivamente lo que le reprocha es haber abierto una herida y todas esas cosas en el discurso pronunciado el 3 de octubre, pero me extraña que Artur Mas, que está en otro tono desde mi punto de vista, se haya sumado a ese trío. Graciano. Bueno, que a veces hacer tortillas de patatas sin huevo y sin patatas es difícil, ¿no? Aunque uno sea de Girona o de Tarragona o de otro punto de la entrañable Cataluña. Normalización sería fácil. Hay unos señores que quieren que se entregue la cuchara. Es decir, hay un Estado constituido como tal desde hace mucho tiempo y otros que intentan volarlo, hacerlo saltar por los aires. Claro, este es el tema. Entonces, ese es el tema de fondo. Lo demás, vamos a ver, que se puede hablar, quién en su sano juicio se va a negar a hablar y incluso a negociar. Depende de qué. Y si es sobre la mesa, no como el otro que dijo que hasta los reservados de los restaurantes los iba a televisar, luego nos enteramos que iba a ver al jefe de gobierno.
y es por, nos enteramos por un el otro es Pablo Iglesias, por un pajarito que estaba allí. En este caso me sorprende que el representante ordinario del Estado en Cataluña a estas alturas debía saber que el rey aquí no manda, por fortuna para él. Y luego también es sorprendente, hay una deriva, no sé si nacional, para decir al rey lo que tiene que hacer. Yo creo que lo sabe exactamente. Pero aquí la cuestión de fondo, en la que llevamos tanto dinero perdido y tantos esfuerzos y tantas heridas abiertas, es si tienen fuerza para independizarse o no. Punto. Esa es la cuestión. Arsenio. Bueno, yo creo que cada cosa a su tiempo. Es decir, que Torra vea ahora al presidente del gobierno, que es lo que tiene que hacer. Entre los dos, uno y otro, que sean capaces de encontrar algún camino de desbloqueo de esta absurda situación en la que llevamos 6 años, o ya ni sé, ya he perdido la cuenta, y que todo vaya madurando para que un día, pues sí, sea normal que el presidente de la Generalitat de Cataluña se siente con el jefe del Estado. Pues claro, como lo han hecho muchos otros presidentes autonómicos en los últimos años, en un acto de normalidad. Yo, sin embargo, no veo la petición y la carta de Torra, no le veo o un afán de provocación o algo por el estilo. A lo mejor me pierde mi bondad natural. Eres muy bueno. Pues, eres no, pero fíjate, Esther, te he dicho, a lo mejor me pierde mi bondad natural. No, quiero decir, dejadme expresarme, que estaba todavía en el prólogo. Oye, estaba en el captatio benevolencia y vais y me lo habéis roto. No me caro, lo has puesto a huevo. No, quiero decir, no decíamos que una de las cosas que hay que hacer continuamente es tender puentes, hablar, dialogar, sentarse. Pues para una vez que lo intenta este buen hombre, pues ya sabemos que no es el camino, ya sabemos que no es el papel del rey lo que él le quiere pedir, pero hombre, no le reprochemos los silencios y las palabras, las dos cosas, ¿no? Podría haber mandado algún Twitter de esos que hace él, también, ¿no? Graciano, yo creo que ¿cuánto tiempo lleva ya Torra? Un mes. Ha cambiado ya, ¿no? No, quiero decir... no ha cambiado. No está cumpliendo las expectativas más negativas que había, tampoco las positivas, pero las negativas, que iba a ser de rompirrasga y que iba a hacer pronto cosas al margen de la ley, por ahora no. A ver, por ahora metí a cuchara a Esther y le debo un turno a Brunet. Si quieres, acaba de meter la cuchara a Esther. No, solamente que no le estaba diciendo a Arsenio que como estamos lejos, si no podemos hacer gestos. Pero bueno, santo no es. Yo creo que cada vez que Arsenio dice algo, lo dice con fuentes y con intención. No, he dicho que mi bondad me pierde. Eres muy caritativa. Con fuentes y con intención. Gracias, Esther. Y alterna esas dos condiciones. Pero vamos, efectivamente, esto yo creo que ha llegado... Se ha tensado la cuerda tanto que a recomponer no es fácil. Pero este gesto es más todo el mundo destensar que tensar. Pero efectivamente es esta. Oye, déjame ahora, Arsenio, no seas tan bueno con los demás. Pero ves como al final no es tan bueno. Daros un beso ya. Vale, no, porque están lejos. No, pero efectivamente, oye, esto hay que destensarlo. Si yo estoy de acuerdo y se puede hablar con dos condiciones, que es la que dice Pedro Sánchez, las que él sostenía cuando defendió el 155. Constitución y legalidad. Y dentro de eso, lo que no puedes pretender es decirle a los independentistas, sí, pues nada, vuelvan al Pleno de la República y que esto siga. No. El presidente del gobierno es consciente que está en la Moncloa. O sea, es plenamente consciente y por lo tanto ese encuentro que todos observaremos con lupa tiene que ser con luz y taquígrafos y saber en qué términos. El señor Torra viene mandatado por un señor que está fugado, que está huido de la justicia y viene mandatado por él mismo. Se harta de decir, y además lo sabemos, que quien le da las órdenes es Puigdemont. Por lo tanto, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Brunet. Sí. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que, a ver, el rey tiene que estar siempre cerca no solamente de la gente, del pueblo y de sus sentimientos, sino sobre todo de las instituciones. Quim Torra, cuando escribe a la zarzuela, naturalmente lo hace como presidente de la Generalitat y por tanto eso, digamos que tiene una cierta fuerza, y una fuerza democrática, porque pensemos que él no lideraba ninguna lista electoral, pero le ha elegido un parlamento.
le ha elegido el Parlamento de Cataluña para esa responsabilidad. Es verdad que en situación sumamente anómala, en circunstancias muy anómalas, y que también es cierto que él, pues desde el principio dijo que era presidente cuando debería serlo otra persona, y constantemente está en consultas con él, con Puigdemont en Berlín. Pero eso no le quita legitimidad, es decir, eso en todo caso le hace criticable desde el punto de vista político, pero su representatividad es plena, ¿no? Yo también, en fin, si tuviera ocasión, ¿no?, si el rey, por así decir, me preguntara, yo le diría que el discurso del 3 de octubre necesita un reverso. Es decir, su discurso del 3 de octubre sonó muy duro para una parte importante de la población en Cataluña. Y seguro que él, que es una persona muy preparada e inteligente, lo entiende, el propio monarca. Fíjate cómo en el debate reciente de la moción de censura, en diversas ocasiones, aparece, por ejemplo, en boca del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, la palabra dolor. Y el dolor que existe en la sociedad en Cataluña, y el que quedó por aquellas imágenes realmente que hubiéramos tenido que evitarlas. ¿Te refieres a las imágenes de la Consejería de Economía? Del 1 de octubre, y también las del 20 y 21 de septiembre. O sea, no niego la importancia de las anteriores, pero aquellas imágenes que se difundieron por todo el mundo, de la policía retirando urnas y dando golpes de porra, pues ciertamente dejaron una secuela, dejaron una herida, eso que yo describía como un dolor social. Y mira, hay otra cuestión. Es muy importante las ocasiones en las que interviene el rey, precisamente porque dejan una estela. Yo recuerdo cuando las cosas iban bien y estábamos todos, digo todos porque hubo un gran consenso social, ¿no?, tratando de alumbrar una constitución, que ahora precisamente la ponemos en un pedestal, con razón. El rey Juan Carlos hizo una primera visita oficial a Cataluña. ¿Y cuál fue su gesto? Es decir, claro que la monarquía hace gestos. Fue hablar por primera vez en lengua catalana, que había sido una lengua prohibida y proscrita, hablar en lengua catalana en el primer acto público en un salón que luego se haría muy, muy famoso por otras razones, el Salón del Tinell, ¿no?, que es un edificio público histórico, no es que sea un salón de cafetería. Bueno, pues aquel discurso fue muy importante. El 23F, ¿qué hizo Juan Carlos? Llamar por teléfono al presidente de la Generalitat con aquella famosa frase, que luego la Trinca creo que hizo una canción de "Tranquil, Jordi, tranquil". Es decir, las intervenciones del rey son sumamente importantes y claro que no tiene que negociar políticamente, pero ya veréis como tarde o temprano, y en este camino hacia la normalidad que queremos emprender una inmensa mayoría de españoles y de catalanes, desde Zarzuela se harán gestos, y serán gestos inteligentes y constructivos. Bueno, quiero hacerme una última ronda con un asunto diferente, que son y 43. ¿Qué sensación te deja ver al registrador de la propiedad, Mariano Rajoy Brey, llegando en su primer día de trabajo, graciano, allí a Santa Pola? Mira, la sensación es que por primera vez un expresidente de gobierno, un ex primer ministro, un ex jefe de gobierno, tiene oficio reconocido. Oficio reconocido, lo cual no vale suyo, porque hasta ahora, bueno, quien más y quien menos, han estado ahí algunos meses, algunos años con el cazo de lo público. Ahora va a ganar entre 25 y 30 veces más que como presidente de gobierno. 25 o 30 veces 25, más. Sí, sin contar sobres. Eso, no, digo en el cálculo. Eso lo dices tú. No, eso lo dices tú. Si metes aquí se ha demostrado que al serio es bueno. Iba a ser una ronda rápida de bondad. Aquí se ha demostrado. Eso lo dices tú. El árbol caído. Claro, entusiasmo progubernamental. Como dicen en tu tierra y en la mía, preguntar es ofender. No, a mí me da igual. Y es que yo estoy describiendo. Pero 30 veces por el sueldo de presidente son muchas veces, ¿eh? Bueno, es que ¿en cuánto quiere usted? Rico. ¿En cuánto quiere usted que inmobiliario allí? Desde luego muchísimo más que como jefe de gobierno. Eso no me cabe duda. Eso sin duda, y que ha habido y tal. Y yo creo que en términos políticos su actitud frente al gran asunto que en el partido en el que nadie le discutía hasta hace poco tiempo es absolutamente irreprochable. Y bueno, el tiempo nos dirá si hubo otro tipo de cosas, como insinúa aquí mi primo, o no. Es decir, y si no se sustancias y tal cual, pues habrá que, en fin, como dirían en tu pueblo,
envainarse. A ver, hombre, claro, Arsenio de Calcuta. Arsenio de Calcuta. ¿No? No, yo me alegra ver a un presidente que en el momento que ya no lo es, pues vuelve a su vida profesional normal. Me parece bien, porque es verdad que no tenemos esos precedentes, pues no. Entre otras cosas porque los anteriores no tenían dónde ir. Que venga tampoco. Yo creo que Rajoy está saliendo de la política mucho mejor de lo esperable. ¿De verdad? ¿De lo esperable por ti? Pues sí, de lo esperable por mí. No. Soy yo el que está hablando ahora. No voy a hablar yo por ti. No. Salvo, fíjate, desde su caída yo solo le reprocho una cosa. Esas 11 horas en la cafetería el día de la moción. Pero todo lo demás lo ha hecho de una manera irreprochable. Esther, sensaciones al verle llegar al registro. Lo voy a coger por lo que no han prestado los compañeros, más allá de que ya sabemos que se ha ido sin renunciando a la parte económica que tienen todos los expresidentes. Yo voy a poner en valor, bueno, aparte que me ha parecido que se ha ido, vamos, que nos ha dado un ejemplo a todos de decir, no, yo no quiero nada, no voy a interferir en mi partido, cosa que su predecesor, José María Aznar, después del dedazo, no paró de hacer hasta el último minuto, ese acto de generosidad hacia el partido, decir, me quito del medio, vosotros sois los que decidís el futuro. Y segunda cuestión, a la política hay que venir de la cosa privada, es decir, de ser personas como todos los demás que viven de su trabajo, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que a los políticos se les tiene que exigir que vengan de un trabajo, primero, y que tengan dónde irse, segundo. Porque, efectivamente, el amarrarte a un cargo porque no tienes oficio ni beneficio, entre comillas, enturbia mucho las cosas y provoca corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que este debate no le quieren abrir los políticos porque no les interesa. Pero ¿cuántos políticos hay que se empezaron en la juventud desde cualquiera de los partidos y hoy tienen 60 años y siguen cobrando de la cosa pública? Muchos. Creía que ibas a decir, y siguen en las juventudes. Pues oye, algunos también. Algunos ya saben que sí, Arsenio. Tenemos una lista que casi saben. Se ha vuelto la tuna. ¿Sabéis lo que dijo por ahí? Pero yo creo que ese debate hay que abrirle. A mí me es mucho más fiable un político que tiene su currículum y que ha trabajado fuera de la cosa pública, es decir, sabe muy bien lo que sufre un ciudadano para llegar a fin de mes, sin secretaria, sin coche oficial, con música de fondo. Currículo que sea real, no inventado. Bueno, como está pasando con algunos. Que estoy lejos, no me interrumpáis, que luego dicen... Pero si no paras. Se quejan los toledanos de que no me dejáis. Por lo tanto, oficio y beneficio. Llegar a la política trabajado y poder volver, como ha hecho Rajoy, a un trabajo y vivir de su trabajo. Dale, Brunet. Sí, iba a deciros sobre esto de las juventudes, lo que decía Dalí, ¿no? Decía, el principal problema de la juventud actual es que ya no pertenecemos a ella. Bueno, mira, sobre estas fotos realmente son fantásticas. Viéndole pasear por el paseo marítimo de Alicante a primera hora de la mañana, supongo que era por cómo da la luz sobre ese magnífico paseo, ¿no? A Rajoy, aparentemente sin escoltas, aparentemente como... Había un señor allá al fondo. El ciudadano Rajoy. De la secreta. El ciudadano Rajoy, ¿no? Sí. Ahora bien, tiene algo de ficticia la imagen, en el siguiente sentido. Bueno, yo creo que un expresidente nunca debería ser un jarrón chino. No sé si senadores vitalicios, pero yo creo que deben tener siempre una presencia institucional, que lo deben tener además como factor de apoyo a su partido. Es decir, entiendo que Rajoy ahora no se decante por candidatos, pero a quien resulte elegido, yo creo que Rajoy debería serle luego muy cercano. A mí lo que me ha parecido lamentable de los últimos años de la vida del PP es ver precisamente estos gorrazos entre el actual, o el que ya no es líder, pero en fin, con su predecesor, con Aznar. Me parece que es un auténtico espectáculo cada vez que veíamos una cosa de este tipo, y por tanto yo estoy seguro de que Rajoy probablemente, estoy seguro de que dará otra imagen. Sobre la cuestión de cómo irse y cómo volver, a ver, Rajoy lo tenía sí más fácil. Una fuente fiable me decía que prácticamente en Santa Pola hubiera podido ganar unos 600.000 euros al año. Imaginaros, es dinero. No sé si cuántas es la multiplicación de... No sale la cuenta de... Está en
torno a 10. No, pues a mí me decían Depende que prácticamente un registrador de la propiedad. Prácticamente un chalenga a pagar. Bueno, pero que más da el euro. Lo único... No, es que un registrador de la propiedad está por encima del 1,5 millones de euros. Sí. Bueno, en todo caso... Yo tengo un amigo bueno, que se invite algo el amigo. A ver, dile. Como en Santa Pola ahora no sé con qué ritmo se construye y se intercambian propiedades. Pues eso, pero en todo caso, ya 600.000 euros, que yo también quería hacer aquí una maldad y decir que sale para un chalenga a pagar cada año, pues ya es dinero. En sobre. Querías hacer una bondad. Para un chalenga a pagar en sobre. Muchachos, la única buena de este grupo soy yo, ¿eh? Mira, pero que prefiero que un presidente tenga la posibilidad, porque haya hecho unas oposiciones, de regresar a un puesto ganado por oposición, que a mí, en cambio, lo que me intranquiliza es ver a ex altos cargos públicos luego fichar por empresas de sectores estratégicos. ¿A quién te refieres? Eso me ¿A Bengoa, por ejemplo? Sí, a todas las que tengan que ver con esos sectores. Que son menos con esos sectores. Bueno, que la gente, cada uno sabe si se da por aludido. Que muchas gracias, muchachos y muchachas, que paséis un buen día y nos vemos la semana que viene, que ya estaremos en verano. Adiós, Esther. Abrazos. Arsenio de Calcuta. Adiós, gracias. Hasta luego.